Usted puede participar en esta consulta médica Salud con Sabor a través de nuestras líneas telefónicas 809-476-9319 y desde el interior sin cargos. Escríbanos sobre sus inquietudes y temas de preferencias a través de nuestros correos electrónicos y redes sociales. Y ahora, Salud con Sabor, con su chef de la salud, Orlando Félix. Y esta es la segunda media hora de nuestro programa en la consulta médica, ahora Salud con Sabor, con mi amigo, el chef de la salud, Orlando Félix. Orlando, siempre tiene en este segmento una receta, unos minutos en donde podamos compartir con ustedes algunas de las recetas que nos puedan ir ilustrando de cómo empezar a alimentarnos de una manera saludable. Sí, vamos a continuar porque ya pueden, bueno, mi teléfono es 829-973-1717 y pueden escribirme porque ya tengo preguntas por WhatsApp, la persona que me conoce. Entonces, pues también pueden escribir por ahí, pero vamos a continuar porque está muy interesante y veo que hay una llamada. Sí, tenemos varias preguntas y también ya tenemos contacto a través de del hashtag La Consulta con Sabor. Doctora, un amigo nos escribe, dice que si existen alimentos quemadores de grasa y si el agua, consumiendo mucha agua, podemos quemar la grasa. Una pregunta muy interesante, Patricio. Mira, sobre los alimentos quemadores de grasa, hay varios estudios que asocian esta propiedad a varios alimentos, entre ellos los ajíes picantes, por el componente de capsaicina que tienen. La capsaicina estimula el metabolismo y ayuda a un mayor metabolismo de las grasas. También esta propiedad se ha observado en los que son los té verde y té blanco, es decir, provienen ambos de la misma mata, que es la mata del té, y tienen diferentes procesos de elaboración. Hay muchos té verde por ahí. Mira, básicamente de que provengan de la mata del té, hay 4: el té rojo, el té negro, el té verde y el té blanco. El té blanco es el que es menos procesado, que básicamente es tomado tierno de la mata y puesto a secar para elaborarse. El té verde también es muy poco procesado, pero con la mata un poco ya más madura. Mientras más color va obteniendo, pues más procesos tienen y más adulta es la mata. Sobre todo el té blanco y más que el té blanco, el té verde se han asociado a que, por resultados de diferentes estudios, de que si usted ingiere por lo menos 4 tazas al día de té verde, aumenta su metabolismo de las grasas, pudiendo llegar a quemar 50 calorías más adicionales, dependiendo también de su actividad física, de lo que quemaría sin ingerir el té. Con respecto al agua, el agua es utilizada en todos los procesos metabólicos, en todas las rutas metabólicas del organismo, y efectivamente tomar más agua y sobre todo tomarla a temperatura fría estimula más el metabolismo, porque es utilizada en los procesos metabólicos, pero es utilizada a temperatura corporal. Entonces, al tomarla fría, inmediatamente el organismo tiene que botar energía en forma de calor para calentar esa agua y poder ser utilizada para el metabolismo. Esto ahora porque realmente para mí es una sorpresa. Yo siempre había escuchado, incluso los orientales toman el agua caliente. Yo conozco varios orientales que toman el vaso de agua tibia. Incluso ahí veo una persona amiga que toma el agua saliéndole el humito porque dice que eso es lo más saludable. Porque facilita el metabolismo, pero en este caso, para perder peso y quemar grasa, lo que queremos es que ese metabolismo trabaje más y se quemen más calorías. Entonces, para este caso debe de tomarse bien fría. Eso es lo que sucede en la alimentación, en la nutrición, que las cosas tienen sus casos para la que aplican. Efectos diferentes. Igualmente, vamos a entrar, porque me escribieron mientras usted hablaba del agua, de cuál es realmente la forma de dosificar la cantidad de agua. Depende del peso de la persona y depende también de la temperatura ambiental en la que la persona viva, porque no es lo mismo un país frío donde esté nevado, no se pierde tanto calor corporal como por ejemplo los calores que hemos estado viviendo aquí en estas últimas semanas. Sí, yo les digo porque dentro de lo que yo he leído, hay muchas formas de medirlo, pero el que más frecuente es el de dividir el peso que la persona debería tener entre 16, y eso le da
la cantidad de vasos de agua de 8. Claro que entonces hay que ver si la persona trabaja en aire acondicionado, si trabaja sentado, si hace ejercicio, entonces se reduce, se aumenta. Eso es lo que yo... La fórmula que más utilizamos en el área de la medicina para calcular cuál debe ser el aporte hídrico de una persona es multiplicar el peso en kilogramos de la persona por ya sea un número entre 30 y 40 cc de agua. Y ya si es 30 o 40 depende del nivel de actividad de la persona y de la temperatura ambiental. Por ejemplo, aquí por lo general yo lo calculo por 40. Okay. Peso en kilogramos por 40 cc, eso te va a dar los mililitros que debe ingerir en un día. Si quieres saber cuántos vasos de agua equivale eso, lo divides entre 250 y eso te da el número de vasos de 8 onzas que debe ingerir por día. Eso es importante. Definitivamente la gente piensa que también tomar muchos líquidos o los jugos. Hay otra pregunta precisamente que tenemos en el chat de que cómo si realmente el tomar muchos jugos, eso es por un lado, afecta, si es más recomendable tomar la fruta directa o tomar los jugos. ¿Qué usted opina, doctor? Completamente es más recomendable comer la fruta. Mira, hay muchos estudios científicos que asocian la ingesta de jugos de fruta, aunque sean jugos que no se le haya agregado azúcar adicional, pero ya la fruta trae su propio azúcar, ¿verdad? Que asocian la ingesta de jugos con un aumento de la obesidad y con un riesgo de obesidad. La fruta es preferible ingerirla como fruta y no como jugo, porque así se ingiere la fibra que trae la fruta y que ayuda al metabolismo de esos azúcares que se están ingiriendo. Doctora, hay una inquietud también sobre la cantidad de comidas que debemos consumir en el día. Algunos especialistas dicen que debemos de consumir 5 comidas al día, o 3 comidas fuertes, 2 comidas de merienda, ¿verdad? Eso por un lado. También nos preguntan ¿qué sería una alimentación saludable o un esquema de alimentación saludable combinada con ejercicios? Si definitivamente depende una alimentación de los ejercicios y de qué manera realmente tenemos que combinar ese aspecto, ¿no? El aspecto de la alimentación y con los ejercicios. Mira, con respecto a la cantidad de veces que debemos comer en el día, eso depende mucho de la actividad física de la persona. Lo recomendable para mantener un buen ritmo del metabolismo es ingerir alimentos por lo menos cada 3 o 4 horas. Eso incluiría aproximadamente 3 comidas moderadas, ¿verdad? Y 2 o 3 meriendas durante el día. Es interesante porque generalmente la gente ingiere meriendas en la mañana y después en la tarde, pero estudios recientes muestran que comer meriendas en la mañana hace que aumente más el apetito en el resto del día. Entonces se recomienda más hacer 2 o 3 meriendas durante la tarde, comiéndolas así cada 3 horas aproximadamente. Sobre lo que es una alimentación balanceada, mira, eso cambia mucho. Una alimentación adecuada, cambia mucho dependiendo de la persona y sus necesidades, porque tiene una influencia genética muy importante. Hay personas que les conviene llevar una alimentación balanceada en la que aproximadamente la mitad de lo que coman sean carbohidratos, 1/4 parte proteínas, 1/4 parte grasas. Claro, ahí influye mucho elegir el alimento adecuado, porque carbohidratos, si vamos a hablar de carbohidratos, una ensalada es un carbohidrato, pero un pedazo de bizcocho también. Y no tienen el mismo ejemplo de saludable. El arroz blanco y el arroz integral no son iguales. El arroz integral es más recomendable, igual las pastas integrales, las galletas integrales son preferibles antes que los alimentos más refinados y procesados. Pero hay personas que lo que necesitan es una alimentación baja en carbohidratos y baja en grasas. Sobre todo lo que estamos más llenitos. Eso depende de tu genética, es decir, por uno verle a un paciente y evaluarlo, uno no lo puede saber. Habría que hacer una prueba genética para determinarlo o hacerlo de manera empírica, probando varias combinaciones y viendo a qué combinación responde mejor el paciente. Entonces, es muy importante las grasas, no hacerlas el enemigo. Hay muchas personas que tienden a pensar que el enemigo son los carbohidratos o el enemigo son las grasas. Nada de eso, todo es necesario. Para tener una alimentación saludable debemos ingerir carbohidratos, debemos ingerir grasas y debemos ingerir proteínas. Es saber elegir los que son adecuados, los que son saludables. Tratar de evitar, en el caso de las grasas insaturadas, las grasas de origen animal, a excepto de las que provienen de pescados, que son muy ricas en ácidos omega 3 y omega 6. Preferir las grasas que provienen de las nueces.
las grasas vegetales. Por ejemplo, también el aceite de coco es muy útil en caso de personas con Alzheimer para enlentecer la progresión de la enfermedad, y también en el caso de los niños con epilepsia ayuda a controlar más estos ataques de epilepsia. Entonces yo tengo una pregunta curiosa de lo que es la responsabilidad del Estado, de los médicos, por decir así, de que nunca he visto una campaña masiva de orientar a la ciudadanía de lo que se hace regularmente. ¿Qué se hace regularmente? Yo he tenido programas de televisión y claro, he desarrollado mis temas en base a lo que es la evaluación de la comida diaria de las personas. No tiene nada del dominicano, que no tiene que ver nada con ser pobre o tener dinero ni nada, porque eso no tiene nada que ver. El que se levanta y coge una gaseosa con un pedazo de bizcocho de la esquina no tiene que ver que sea pobre. No se está alimentando bien. Entonces el que coge a las 10 de la mañana y cruza y coge una paila de espagueti con mucho aceite blanco y yuca y 2 huevos de esos que le ponen a la mañana encima, un brazo de yuca, refresco, fritura, pan blanco, arroz blanco. Sí. Yo les digo porque he tenido muchos enfrentamientos con personas que son muy conocedores de Apple y de Internet y de cuántas cosas. Del doctor Google. De todo eso, pero yo tuve una discusión con uno muy famoso y entonces lo que me contestó fue que el arroz blanco es duro. Es un duro. Le digo, tú sabes, tú tienes esos aparaticos y lo usas para otra cosa. Úsalo y busca la información en base a lo que es, por ejemplo, que es lo que yo quiero preguntarle, lo que es el índice glicémico de los alimentos, en términos de que yo le digo, porque yo todos los días mínimo yo recibo 2 o 3 personas con problemas de diabetes y la recomendación es comer fruta, una taza de arroz blanco, guineíto, una galletica de soda. Entonces, sin la información, porque sí, ok, la fruta, pero ¿cuál fruta? ¿Por qué? Porque cada fruta tiene un índice glicémico diferente. Y cada condición de salud puede hacer que tú tengas que ingerir o evitar una fruta en particular, aunque sea un alimento saludable. Entonces, la pregunta es, yo lo que quisiera que usted enfocara, lo que son, identificar de lo que es la comida dominicana. Cuando nosotros hablamos, vamos a hablar del plato de la bandera dominicana: arroz blanco sin fibra, carne sin fibra, detrás de eso un dulcito o un juguito de cualquier cosa. Entonces, hablar cuál es la importancia de los componentes de un almuerzo, para decir algo. Vamos a hablar un poco de eso. Lo primero es que la bandera dominicana, tal como está diseñada, es un plato balanceado, porque te debe incluir arroz, que al combinarse con las habichuelas se convierte en una proteína de alto valor biológico, carnes y vegetales, ensalada. Originalmente esa era la bandera. Con respecto al arroz, hay muchas cosas, sobre todo estudios bien novedosos de hace pocos meses. Mira, el arroz es un plato que es caloría muy baja en nutrientes, es simplemente energía, porque te da carbohidratos, pero no te da prácticamente ningún nutriente, ni vitamina, ni mineral. Lo único que tiene el arroz es un poquito de vitamina B1, que según el hábito del pueblo dominicano de lavar el arroz antes de ponerlo a cocinar, en esa lavada se pierde el poco de vitamina B1 que hay. El arroz integral es más saludable porque tiene una mayor cantidad de fibra, pero incluso el arroz integral tiene muy poca fibra, es decir, la mayoría de los arroces integrales que se comercializan aquí lo que tienen es 0.8 gramos de fibra por ración de media taza, cuando lo ideal es que tenga 1 o 2 gramos de fibra. Escúchenos que tenemos una llamadita. Adelante. Sí, a su orden. A su orden. Buenos días, a su orden. Pregunta, por favor. Sí, adelante, buenos días. Buenas, adelante, le escuchamos. Su pregunta, por favor. Estaba escuchando el programa sobre la alimentación y eso, entonces quería hacer una pregunta a la doctora. Adelante. Sí.
Buenas. Adelante. Sí, adelante. Sí. Entonces, quería preguntarle a ella, ya han hablado bastante sobre la alimentación, sobre la diabetes, cómo llevar el sobrepeso y cómo debe ser, pero yo quería saber qué alimentos puede ingerir una persona que necesite como para los antiinflamatorios prácticamente. Sé que tengo conocimiento de que hay algunos que sirven para los dolores, para problemas que tienen artritis, que tienen reumatismo, algunas personas. Pero me gustaría saber qué tipo de alimentos debe ingerir, cuál sería la alimentación más sana. Yo le escucho por aquí, por el programa. Gracias por su llamada. Esta es su pregunta, doctora. Sí, ahí hay varias cosas. Hay alimentos que ella puede ingerir para mejorar su problema inflamatorio. Interesante fuera saber inflamación de dónde, porque puede ser inflamación intestinal, inflamación del sistema de articulaciones, la artritis, que en dado caso serían diferentes. Y hay alimentos que debe evitar. Hay alimentos que se asocian mucho y alimentos saludables también, pero que se asocian a desarrollar inflamación, como es el caso de la berenjena, como es el caso del tomate y como es el caso de las carnes. Tiene que ver el ácido úrico con esos... Sobre todo por la influencia del ácido úrico, de que las purinas, que son los aminoácidos que tienen el tipo de proteína que produce la combinación del ácido úrico, y se encuentra en cantidades muy altas en alimentos como son el arenque, las carnes rojas, tanto de res como de cerdo, aunque poca proporción en la ternera, es la única que tiene menos. ¿Y el pollo, el conejo? El pollo no tanto, son más las carnes rojas, el conejo, el chivo y los leguminosas como habichuelas, garbanzos, habichuelas de todos colores. Hay un mito con eso del ácido úrico de que son los alimentos de color rojo. No. Muy bien. Vamos a tomar otra llamadita, ¿verdad, Sí. Orlando? Adelante. Buenos días, adelante. Adelante, su llamada, por favor. ¿De dónde nos habla? ¿Con quién hablamos? Sí, buenas. Buenas, adelante. Sí, buenas. Por favor, yo quería que la doctora sea amable en darnos cómo contactarla. Claro, pueden contactarme en mi consultorio al teléfono 809-565-1233. 809-565-1233. Yo quiero... Entonces, un detallito de la pregunta. También Gracias. quiero decirle, doctora, en nuestras redes también, en la consulta médica y también Salud con Sabor, pueden ustedes escribirnos cualquier pregunta, interrogante, con mucho gusto. También podemos facilitarle a través de nuestras redes el contacto con la doctora Yahuelida García, que nos visita en esta mañana. Para terminar de contestar la pregunta anterior, un alimento por excelencia que es antiinflamatorio para todos los órganos y sistemas es la manzanilla. El té de manzanilla la puede ayudar mucho con eso. Yo quiero hablar continuar con la pregunta y los efectos de la mala alimentación que trae como consecuencia por el lado más débil, significa por la vista, a nivel de artritis, etcétera. Pero antes hay otra llamada, si no me equivoco. Sí, adelante, por favor. Buenos días, ¿de dónde nos habla, por favor? Buenos días. Sí, adelante. Buenos días. Buenos días. Está en la consulta médica Salud con Sabor. Buenos días. Parece que se cayó la llamada. Que se perdió. Yo les digo porque la semana pasada estaba la doctora Aquino, oftalmóloga, y entonces estábamos hablando sobre la vista. Al otro día yo fui al oftalmólogo por un asunto de ver qué sucede. La edad mía, yo tengo 64 años. Yo fui al oftalmólogo y entonces hacerme el examen y resulta que la oftalmóloga me dice que tengo una salud excelente y sencillamente se asocia a la alimentación. Y entonces sucede esto con la persona que uno ve, la persona que usted ve específicamente, que vienen con un problema de salud. Y entonces, ¿cuál es, que le hice la misma pregunta a la doctora, cuál es el porcentaje de influencia de esas enfermedades con relación a genético o deficiencia nutricional? Eso varía mucho con distintas enfermedades. Hay enfermedades que tienen un muy alto... Escúcheme, yo hablo en general, vamos a decir diabetes, artritis, hipertensión.
Por eso te decía que depende del tipo de enfermedad. Entonces, artritis, diabetes e hipertensión tienen una muy alta incidencia con la alimentación. En el caso de la diabetes, si se ingieren muchos alimentos altos en azúcar refinos y en grandes cantidades. En el caso de la hipertensión, si se ingieren muchos alimentos altos en sal y en sodio y alimentos procesados, que por lo general tienen mucha sal escondida. Y en el caso de la artritis también alimentos que te conllevan, como hablábamos de los jugos, del exceso de grasa en la alimentación, del exceso de tamaño de las porciones, todo lo que te conlleve a la obesidad te va a aumentar el riesgo de todas esas enfermedades, más que la genética. Incluso hay personas que pueden tener la genética y la predisposición genética para ser tanto diabéticos como hipertensos, y si mantienen un peso saludable, si mantienen haciendo ejercicio y mantienen una alimentación adecuada, no les llega a dar nunca. Doctora, ya prácticamente estamos en la parte final del programa. Regularmente nosotros vamos a los supermercados y yo creo que por ahí es que empieza precisamente la selección de los alimentos. Nosotros tenemos un reportaje que queremos compartir precisamente de cómo influye precisamente en una buena o una mala alimentación la selección de los alimentos que nosotros vamos haciendo en el supermercado, y de cómo influye precisamente en nuestra salud. En este reportaje de Miguel Ángel Rivera, cortesía también de La Voz de América, vamos a escucharlo. Todos sabemos que comer saludablemente es bueno para el corazón y la cintura. Ahora, nuevas investigaciones sugieren que otra parte del cuerpo, su cerebro, se beneficia enormemente. Parece ser que escoger sus alimentos correctamente podría ayudarle a defenderse de la demencia y otros problemas cognitivos que asociamos con el envejecimiento. En un estudio publicado en la revista Neurology, un equipo internacional de científicos inquirió a casi 30,000 pacientes sobre sus dietas. Se les hicieron pruebas de memoria y otras señales de funcionamiento cognitivo. 5 años más tarde, se les hizo la prueba una vez más. Los expertos encontraron que aquellos que informaron haber comido la mejor dieta, incluyendo las que eran altas en frutas, vegetales y nueces y bajas en alimentos fritos y alcohol, mostraban un 24% menos de probabilidad de exhibir los efectos del envejecimiento cerebral que aquellos que informaron haber comido la peor dieta. Se necesitan aún más estudios antes de poder probar que una causa a la otra, pero es una razón más para optar por una selección saludable de alimentos. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América. Usted puede participar en esta consulta médica Salud con Sabor a través de nuestras líneas telefónicas 809-476-9319 y desde el interior sin cargos. Escríbanos sobre sus inquietudes y temas de preferencias a través de nuestros correos electrónicos y redes sociales. Estás viendo la consulta médica Salud con Sabor. Continuamos en esta consulta médica. Salud con Sabor. Salud con Sabor. Hoy estamos con la doctora Yahuelida García. Ella es nutrióloga, también obesóloga y médico estético, consultando ya en la parte final de esta consulta. Yo quiero decirle que nosotros, este programa está patrocinado por Oriéntate, ayuda psicológica en línea. Oriéntate es una prestadora de servicios de salud que da servicios a través de un call center con psicólogos durante todo el día y también a través del chat. Así que ustedes pueden buscar información a través de Oriéntate, www.orientate.com.de o a los teléfonos 809-829-547-8888. Ya no tenemos más tiempo, así que tenemos que cerrar con la doctora las recomendaciones finales, porque ya nos están haciendo muchas señas. Okay. Adelante. Entonces, una recomendación muy importante para nuestros amigos televidentes: hay que ingerir vegetales y frutas todos los días para poder tener una buena alimentación. Un consejo de cómo llevar la proporción de los alimentos durante el día: trate de que la porción que usted se sirva, por lo menos la mitad, sea a base de vegetales, una cuarta parte de una carne que sea magra, es decir, que sea baja en grasa, cocinada idealmente a la plancha, al horno o al vapor o hervida, y de un cereal que sea idealmente integral, sea arroz integral, pasta integral, víveres. Si van a ingerir tubérculos como la papa, que sean con la cáscara.
y evite lo que son las salsas a base de crema. Se puede comer la cáscara de las papas. La cáscara de la papa, exacto, o al horno. O al horno. Muy rica al horno. Y hay algunas especies de batata también, que la cáscara es finita, que también es rica en fibra y le va a ayudar a tener una buena salud. Y, muy importante, hacer ejercicio. El aumento de la actividad física y el ejercicio es lo único que está científicamente comprobado que mejora y ayuda en cualquier enfermedad, condición de salud que usted tenga, siempre y cuando sea el ejercicio adecuado. Finalmente, ya a mí nada más me queda un poquito y es anunciarles que vamos a tener un curso de cocina vegetariana. Va a ser el 10 de junio, empieza el 10 de junio, el 10, el 17 y el 24, de 6 a 9 de la noche, miércoles, 3 miércoles. Ahí está el anuncio, ahí está el teléfono, mi número es 829-973-1717. Y también recordarles que estoy en el restaurante Chef Orlando, con un restaurante vegetariano, el teléfono 829-681-0003. Y yo quiero comprometer a la doctora para que hagamos varios programas, pero muy específicos. A ver si el próximo lo hacemos muy específico de la diabetes, artritis o hipertensión, y desglosarlo con la alimentación, las consecuencias, cómo evitarlo y las recomendaciones nutricionales. Así que vamos a poner fecha, doctora. Así es. Sí, no, definitivamente un programa es muy poco para tratar todos estos temas. Nosotros estamos muy agradecidos, estamos muy contentos de haber tenido esta presencia suya, doctora. También a ustedes, nuestros amables amigos y amigas que nos sintonizan, recuerden, a través de nuestras redes también pueden comenzar a hacer sus preguntas, sus inquietudes de los temas que ustedes tienen, tanto para la doctora Yahuelida, para este programa, los diferentes médicos especialistas, y también en materia de nutrición y otros temas que estaremos dándole en esta consulta médica. Muchísimas gracias. Con nosotros la doctora Yahuelida García, médico nutrióloga, obesóloga, médico estético, recordando su número para sus consultas, 809-565-1233. Así es, doctora, ¿verdad? Correcto, sí. Qué bien. Muchísimas gracias también a ustedes, Orlando. Buenas tardes. Gracias por estar. Estaremos de nuevo en otra consulta médica. Salud con sabor. Bye bye.